18, del versículo 18 hasta el 30, hoy quiero hablarte de los imposibles de Dios. Dice así: un dignatario le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Al oír esto, Jesús le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: pues nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Pero quiero recalcar el 27 que les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando hablamos de imposible, hablamos de algo que no es posible, ¿no? Valga la redundancia. Hablamos de algo que no puede ser, que no va a suceder, ¿verdad? Que no puede realizarse. Y en la vida a diario lo enfrentamos con varios no se puede. No se puede esto, no se puede lo otro, ¿verdad? Varios imposibles enfrentamos. Y muchos de ellos, esos varios no se pueden, nos ganan, nos estancan. Muchos de ellos terminan ahí por estancando nuestras vidas, ¿verdad? Como uruguayos que somos, crecemos con varios imposibles aquí. Quizá ustedes están llegando a este tiempo de escuchar a algunos de aquí de Uruguay. Por ejemplo, en Uruguay es imposible progresar. En Uruguay no se puede progresar, hay que salir contra la Artigas. Ahí están festejando. Ahí. En Uruguay para conseguir algo tenés que tener apellido, tenés que tener padrino, ¿verdad? Tenés que tener muñeca, tenés que tener palanca. Ahí. Otro ejemplo lo vemos en el fútbol. Uruguay no va a salir campeón del mundo nunca. ¿O no han escuchado eso ahí? Bueno, los futboleros, ¿no? Aquí creo que solo Javier está conmigo ahí, porque los hermanos son muy futboleros que digamos, ¿verdad? Uruguay no va a salir campeón del mundo, ni Peñarol, ni Nacional van a salir campeones de la Copa Libertadores ahí de América. Sin embargo, cuando miramos la historia, resulta que Uruguay fue campeón del mundo en el fútbol, y más de una vez ahí fue campeón del mundo, ¿verdad? Es más, hace 2 años festejamos el primer campeonato sub-20 de Uruguay que ganó ahí jugando en Argentina. Sí, es verdad, fue sub-20, juvenil, pero salió campeón nuevamente, ¿verdad? Yo como hincha de Peñarol, yo vi salir campeón a Peñarol de la Libertadores. Y en cierto modo lo vi 2 veces salir campeón de la Libertadores. De la primera en el 82 era muy chiquito, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo nada. La del 87 sí me acuerdo estar mirando y salir gritando, estaba en Solimán, me acuerdo, ahí con mi padre. Y salir gritar afuera como loco con el gol de Aguirre, ¿verdad? Yo lo vi. Vi como Nacional también al otro año salió campeón. O sea que no es tan imposible ver triunfar a nuestra selección, a nuestro cuadro del que somos hinchas. Lo que ocurre es que sí, es verdad, los tiempos han cambiado, el fútbol ahora es un negocio distinto como era antes, pero creo que mayormente el problema pasa por la mente de cada uno. Pasa por esa mentalidad si vas a competir o querés salir de verdad campeón, ¿verdad? Si tenés una mente ganadora. Y en lo espiritual es similar. Muchas cosas no las hacemos porque creemos que es imposible, que no se pueden realizar. Hablamos de un Dios grande. ¿Cuántos hablan de un Dios grande? ¿Cuántos tienen un Dios grande? Amén. Todos tenemos un Dios grande, ¿verdad? Que hace cosas grandes, pero para otros. Para nosotros, nos pareciera que no las hace el Señor, que el Señor no es tan grande, ¿verdad? La diferencia es que no pasa por tener una mente ganadora o no, sino pasa por la fe que tú y yo tengamos en el Señor. Tenemos fe en que Dios salva y perdona el pecado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro que tenemos fe en eso, pero no tenemos fe para creer que Dios hará grandes cosas en nosotros, en nuestros familiares, ¿verdad? Y ¿sabes qué? En el diccionario del cielo, allí donde se encuentra el trono de Dios, la palabra imposible no aparece. No aparece en el diccionario de Dios, en el diccionario del cielo, la palabra imposible porque no la pueden definir. Porque la Biblia nos dice que para Dios no hay nada
imposibles, ¿verdad? En el cielo se hace lo que Dios dice. ¿Y sabes qué? Aquí en la tierra también. Amén. Aquí en la tierra también. Porque a pesar de que el pecado se multiplique y que parece que la gente le está dando la espalda a Dios, todo va según lo planeado de Dios. La humanidad va siguiendo el camino del plan que Dios tiene para la humanidad, ¿verdad? Entonces Dios hace posible todas las cosas. Y ese Dios es el que quiere hacer posible aquello que para nosotros es imposible. Es tiempo de comenzar a ver los imposibles de Dios, los imposibles nuestros, hechos posibles. Y si la palabra de Dios me dice que Dios no cambia, que Él sigue siendo el mismo, ¿verdad? Que su poder no ha menguado, se tiene que cumplir lo que la Biblia dice de nuestro Dios entonces en nuestras vidas. Por eso vamos a ver por qué es que muchas veces no vemos lo imposible hecho posible. Si es nuestra fe la que se ha contaminado, si estamos fallando en algo. Dios es el Dios de lo imposible, Dios es todopoderoso. Así que vamos a ver por medio de su palabra, de este pasaje, por qué es que muchas veces están estancados los milagros de Dios en nuestras vidas. Primero que nada, entonces, lo posible de Dios no se basa en nosotros. No se basa en nosotros, no se basa en lo que nosotros podamos hacer. La Biblia me dice que este joven viene al Señor, este joven rico, ¿verdad? Viene y le pregunta al Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna, para heredar el reino de los cielos, ¿verdad? Le preguntó qué era lo que tenía que hacer. Y este joven dice la Biblia que seguía los mandamientos, que seguía todo, porque cuando Jesús le dice los mandamientos conocen, no adulterarás, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, le dice que todo eso lo había practicado. Se podría decir que era un buen ciudadano. ¿Cuántos conocemos un buen ciudadano? ¿Verdad que lo único que le falta es conocer a Cristo? ¿Cuántos? Muchos de nosotros conocemos a alguien, ¿verdad? Y en ocasiones, ¿sabes? Nosotros pensamos que si hacemos tal o cual cosa, Dios hará el milagro. Como que nosotros tenemos algo que hacer para que Dios actúe a nuestro favor. Pensamos que Dios está obligado a respondernos si, por ejemplo, nosotros ayunamos más. Ah, no, hoy me pongo en un ayuno de 41 días para que Dios me dé tal cosa, ¿verdad? Me pongo ahí a darme latigazos en la espalda. No sé si han visto esa gente que camina en peregrinación ahí, que se dan latigazos ahí como mortificándose. O tengo que subir el cerro de Verdún de rodillas, ahí entonces Dios ahí me va a bendecir. Para aquellos que no conocen, el Cerro de Verdún se encuentra ahí en Mina, ¿verdad? Es un cerro donde está la Virgen, donde van muchos ahí católicos, ahí suben hasta la rodilla y todo, como algunos cumpliendo, otros pidiéndole algo a la Virgencita. Ahí como que ella le pudiera dar algo, ¿verdad? Pero no es así. Pensamos que podemos torcer nosotros la mano de Dios y no es así, porque Dios es inmutable, Dios no cambia, ¿verdad? Él no cambia por algo que nosotros podamos hacer. O sea, no hay nada de lo que nosotros podamos hacer que Dios fuera a cambiar. Lo posible no se mueve así. Porque si para que Dios haga lo imposible se tiene que basar en lo que nosotros podemos hacer, entonces no, lo que nosotros estamos pidiendo no es imposible, porque lo podemos realizar. Si se lo estamos pidiendo a Dios, entonces porque nosotros no lo podemos hacer y necesitamos de que Dios obre a nuestro favor, ¿verdad? Entonces no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios haga lo imposible y lo imposible. Mirá, vos salió en varias categorías, entonces no se basa en lo que nosotros hacemos para Él tampoco. La Biblia nos cuenta en Lucas, también en los capítulos antes, que Jesucristo había enviado a los 70 de dos en dos, recuerdan, a predicar el Evangelio. Y dice que al regresar estos 70, venían contentos porque los espíritus inmundos le obedecían, venían contentos al Señor y decían, Señor, hasta los espíritus inmundos nos obedecen a tu nombre. Y Él les dijo, no se contenten por eso. No se alegren porque los espíritus inmundos se les sujeten, sino alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. O sea que lo imposible de Dios, lo posible de Dios, no se basa en lo que tú hagas, en lo que tú puedas hacer, ni en lo que tú le estés sirviendo al Señor. Porque no es así. No se basa tampoco en lo que nosotros podamos tener. Por ejemplo, no se basa en cuánta riqueza tengamos. La palabra de Dios nos dice que este joven era rico y que tenía muchas riquezas, ¿verdad? Este joven tenía mucha riqueza y posiblemente tenía la vida, ¿cómo es que se dice? Solucionada, ¿verdad? No tenía ningún problema, no tenía ni que andar pidiendo nada prestado, tenía todo, tenía casa, tenía futuro, tenía una herencia para cobrar en cuanto el padre partiera, ¿verdad? Él podía adquirir todo lo necesario. Aún si necesitaba un milagro, ¿verdad? Él podría, en cierto modo, comprarlo porque tenía dinero. Pero Dios no se basa en cuánta riqueza tú y yo tengamos.
Lo imposible que Dios hace en nuestra vida, el milagro que Dios hace en nuestra vida, no se basa en lo que nosotros podamos hacer, no se basa en lo que nosotros podamos tener, entonces no se basa en la riqueza. Porque si Dios se moviera por riqueza, pocos serían los bendecidos. ¿O no? Pocos serían los bendecidos si Dios se moviera por la riqueza. Además, si Dios se moviera de esa manera, Dios se estaría negando a sí mismo. Porque estaría haciendo, por ejemplo, asesión de personas cuando la Biblia dice que Él no desecha a nadie. ¿Verdad? Que no hace asesión de personas, que no elige a nadie, sino que Él abraza a todos. La Biblia nos dice que Él es el dueño de la plata y del oro. Entonces, si Dios se mueve, si mueve un milagro a favor nuestro, porque la plata, por plata y dinero, ¿verdad? Por cuánta riqueza tengamos, entonces no es tan dueño de la plata, no es tan dueño del oro como dice. Dios no se va a mover por el tamaño de nuestra ofrenda o de nuestros diezmos tampoco. Dios no se mueve por eso. Han escuchado por ahí el padre de sufrir, ver y pacta con Dios, hace una ofrenda, hace esto, pacta con esto, 500 pesos, pacta con 1000, pacta con lo que sea, ahí y vas a ver el milagro de Dios. Dios no opera así. Dios no opera así. A Dios no lo mueve eso. Dios no se basa tampoco en cuánta inteligencia tengamos tú y yo. Pablo decía que todo lo que él había adquirido lo tenía por basura, dice, por pérdida, por amor a Cristo. Él se consideraba grande, si algunos le decían en cuanto a la ley, él era mayor que todo, porque era fariseo de fariseo, era de la tribu de Benjamín, era ahí alguien docto, alguien que tenía muchos títulos, y sin embargo que él decía desechar todo eso por amor a Cristo. No es por nuestra inteligencia tampoco que Dios se va a mover, porque Dios no anda buscando capacidades para glorificarse. Dios anda buscando corazones, ¿verdad?, dispuestos a que Él nos capacite para glorificarse. Proverbios 23 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. O sea, lo posible de Dios no se basa en lo que nosotros podamos hacer. No se basa en lo que yo haga, en cuánto le estemos sirviendo, no se basa en cuánta inteligente o burro soy, no se basa en cuánta riqueza o pobreza tenga. No se basa en eso. Lo posible de Dios se basa en Jesucristo, en el poder de Jesucristo. Y vamos a ver en este caso, hay 7 milagros del Señor, de Jesucristo, ahí donde venció a lo imposible. Donde su poder venció a lo imposible. Y estos 7 milagros se encuentran en el Evangelio de Juan. Lo vamos a ver todo rapidito, no lo vamos a leer. Por ejemplo, Jesús tiene poder sobre la calidad. ¿Recuerdan cuál fue el primer milagro de Jesucristo registrado en la Biblia? No. No, ese fue el último. El primero que dice que estas señales fueron hechas para que sus discípulos creyeran en Él también. Convirtió el agua en vino. Las bodas de Caná, ahí. La Biblia nos dice que Jesús en las bodas de Caná transformó el agua en vino. Ahí. Y no en cualquier vino, sino en uno de calidad. O sea que Jesucristo tenía poder ahí sobre la calidad. Ahí venció lo imposible, porque ¿quién puede transformar el agua en vino? Nadie, ¿no? Solamente Jesucristo, en uno bueno, que llamó la atención ahí de quien estaba sirviendo, de quien estaba a cargo de la ceremonia, que dice que cuando se lo fueran a presentar, él lo probó y llamó al esposo y le dijo todo, dicen, hacen al revés, dan el bueno, ¿verdad? Primero, para que después cuando estén todos contentos, bailando, alegres, le da el de menor calidad, pero tú hiciste al revés. Ahí Dios tiene poder entonces sobre la calidad. Dios tiene poder para transformar el agua en vino. Dios tiene poder para transformar tu vida en algo bueno, en algo útil, ¿verdad? En algo de lo mejor. Jesús también tiene poder ahí sobre la distancia. Había también otro imposible. Ahí siguiendo todo ahí el Evangelio de Juan. En una ocasión Jesús sanó al hijo de un oficial del rey, quien había viajado, dice, unos 30 kilómetros para pedirle al maestro que sanara a su hijo. Estaba lejos, estaba a 30 kilómetros de distancia. O sea que había lo imposible en ese momento para este varón, ¿no? Decís, sana a mi hijo, ven conmigo. Y dice, no, tranquilo, ve que tu hijo es salvo. Jesús tiene poder ahí, aunque sea a la distancia. No hay nada que impida el poder de Dios obrar en nuestras vidas. Dice que Jesús lo sanó porque no le importaba cuán lejos estaba Cristo. No hay distancia que limite el poder de Jesús. No hay distancia que limite el poder de Dios obrar en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor también ahí que Jesús tiene poder sobre el tiempo. No importa el tiempo que vos estés buscando un milagro,
de Dios en tu vida. No importa el tiempo que haya que vos estés peleándola, buscándola, no importa. Dice la Biblia que en otra ocasión el Señor sanó un paralítico que llevaba 38 años en esa condición. 38 años estaba el hombre tirado ahí, esperando arrimarse en el estanque de Betesda, porque ahí creían que de vez en cuando descendía un ángel y el primero que se metía en el agua, ¿verdad? Cuando el ángel agitaba las aguas, iba a ser sano, y él no podía. Sin embargo, cuando Jesús llegó ahí, se enteró que hacía 38 años, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y ahí lo sanó. No importa el tiempo que hace que venimos peleando con un imposible. Dios tiene poder sobre el tiempo, porque dice la Biblia que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Amén? Jesús tiene poder también sobre la cantidad, no importa si es con poco o con mucho. A Dios no le importa si quiere bendecirte, te va a bendecir con poco o con mucho. ¿Recuerdan el milagro de los panes y los peces? Ahí Jesús bendice con poco o con mucho. Hay un pequeño niño, un niño pequeño ahí que tenía unos panes y unos peces, y cuando el Señor Jesús larga ahí la propuesta, larga ahí el desafío a sus discípulos de decirle, denles ustedes de comer, dice, ¿con qué vamos a comprar pan para toda esta gente? No tenemos plata ni levantando una ofrenda, ahí vamos a poder comprar, ni siquiera habrá panaderías para comprar pan a todo eso. ¿Y qué tienen acá? Y acá hay un niño que tiene unos panes y unos pececillos, pero ¿qué es esto para tanta gente? Dámelo, dice el Señor. Tráemelo. Y Jesús alimentó una multitud. Amén. Porque Jesús tiene poder sobre la cantidad. Con poco, con mucho, si Dios quiere bendecir, Dios va a bendecir. Jesucristo también tiene poder sobre la naturaleza. La Biblia nos cuenta que luego, después de ese milagro, ¿verdad? Ellos se emprenden, dicen que se vayan para el otro lado. Ahí comienzan la travesía por el mar de Galilea. Jesús se queda orando, nos dicen en otro pasaje. Y va, de repente se levanta una tormenta y Jesús viene caminando por medio de la tormenta encima del agua, ¿verdad? Dios, como creador de todo lo que existe, tiene poder sobre la naturaleza. No hay nada que impida el poder de Dios, no hay ningún imposible que limite el poder de Dios. Jesús tiene poder sobre la desgracia también que pueda venir sobre nuestras vidas. Ahí estamos hablando acá de... Ahora sí viene la sanación del ciego. Ahí acá tenemos dos. Hay uno que está peleando ahí por ser sano, por volver a ver, y otro que tiene fe, que está queriendo tener fe, y ahí está. Nacer ciego es considerado, y más en los tiempos bíblicos, como una desgracia, ¿verdad? Era como una deshonra. Y la Biblia nos cuenta que Jesús sanó a un ciego de nacimiento ahí, al cual todo el mundo andaba preguntando quién había pecado. Ya los discípulos le decían, ¿quién pecó? ¿Este es su padre para que este naciera así? Y Jesucristo dice, ninguno pecó, sino es para que la gloria de Él se manifieste en su vida. Así que no sé, a lo que voy con esto, hermano, no se culpen por esa enfermedad. Es para que la gloria de Dios se glorifique en ustedes, ahí que puedan ser abiertos y caer las escamas esas que le están impidiendo ver. Jesús tiene poder sobre la muerte. Ojo, cuán imposible es la muerte, ¿verdad? ¿Quién puede resucitar a un muerto? Nadie. Dice la Biblia que su amigo Lázaro había muerto. Y para que todos vieran el poder y la autoridad que Jesús tenía en ese momento, y que Jesús tiene todavía sobre la muerte, dice que se demoró unos días más. Cuando le fueron a decir, Rabí, el que amas está enfermo, tranquilo, déjalo que muera, déjalo que quiera, como dice la hermana, quiere ya ahí. Y luego, cuando ya Lázaro tenía 4 días de muerto, va y lo resucitó. Jesús tiene poder. Lo posible de Dios, lo imposible de Dios se basa en el poder de Jesucristo, ¿verdad? Lo posible de Dios se basa en la fe que nosotros, tú y yo, tengamos. ¿En cuál fe? En la fe que tengamos en Jesús. La Biblia nos dice, puesto los ojos en Jesús y el autor y el consumador de la fe. En Él tenemos que poner nuestros ojos, en Él tenemos que poner nuestra confianza. ¿En dónde estamos poniendo nuestra confianza en esta tarde? En la Biblia encontramos personas que pusieron su fe en Jesús y vieron cómo lo imposible fue posible, fue hecho realidad. Jairo, dice la palabra de Dios que tuvo fe en Jesús, ¿verdad? Y vio cómo su hija volvía a la vida. Su hija estaba enferma y él tuvo que renunciar a toda su creencia, tuvo que renunciar a todo su yo, a todo lo que él creía, porque dice la Biblia que él era un maestro en la sinagoga, él era un judío, ¿verdad? Practicante, y todos sabían que si no podía, él no podía decir que Jesucristo era el Mesías, pero había algo ahí en él que le decía, ve a buscar al maestro, y fue y renunció a todo lo que él había creído y le pidió ayuda al Señor. Y todavía cuando se encuentra ahí, cuando el Señor dice, vamos que voy y la voy a sanar, viene alguien y le dice, no moleste más al maestro, tu hija ha muerto. Qué noticia, ¿no? Y sin embargo Jesús le dijo, cree, no temas, cree solamente. Ahí Jairo tuvo fe en Jesús y su hija fue vuelta a la vida.
En ese mismo milagro encontramos a una mujer también que tocó el manto del Señor, que hacía 12 años que estaba enferma, 12 años padeciendo de flujo de sangre, 12 años gastando todo el dinero. Dice la Biblia que lo había gastado todo en cuanto médico había, y nadie la puede culpar de eso, porque si a ti te dice tienes una enfermedad y te dice que esto te va a sanar, vas y lo haces, ¿sí o no? ¿Verdad? Va y lo hace. Si te dice que aquello otro y no funcionó, pero te dicen que allá hay otro medicamento, hay otro yuyito, va y lo compras y lo haces y todo, ¿verdad? Porque lo haces, gastás. Sin embargo, dice la Biblia que esta mujer, luego de que había gastado todo, se encontró con Jesús y dijo: si toco tan solamente el borde de su manto, voy a ser sana, voy a ser salva. Tuvo fe en Jesús, fue sanada y fue salva. Tenemos el caso de la mujer sirofenicia, ahí que tuvo fe en el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan el pasaje cuando una mujer iba y le decía: ten misericordia de mi hija, ten misericordia de mi hija? Y Jesucristo ni corte le daba. Ahí no le daba corte y ella seguía gritando y seguía gritando y seguía gritando. Y le dice: maestro, despídela porque ya está, todo el mundo está mirando que esta loca viene atrás nosotros y no hace nada. Y ahí se postra la mujer y él ahí hace que su fe, ¿verdad?, muestra como la fe de esa mujer desesperada por la sanidad de su hija tenía una fe verdadera, porque dice: ni aún en Israel vi esta fe. Ponderó la fe de la mujer y dijo: ve, tu hija va a quedar sana de ese azote. Tenía fe en Jesús esa mujer, tuvo fe en Jesús y obtuvo la liberación para su hija. La fe en Jesucristo es una fe que nos hace renunciar. Es una renuncia, es renunciar a lo que nosotros somos. Dice la Biblia que aquí él dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud, todos los mandamientos que me has pedido, todo eso que me estás diciendo, yo lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dice: bueno, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. O sea, renuncia a tu vida. Renuncia a tu comodidad, renuncia a todo lo tuyo, ¿verdad? Cuando este joven Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía, dice la Biblia que se fue muy triste ahí. No solo por la riqueza que tenía, sino también porque su confianza estaba en esas riquezas, ¿verdad? Estaba en esa riqueza. Él sabía que teniendo esa riqueza su futuro estaba asegurado, pero la cuestión de seguir a Jesús lo hacemos por fe, es renunciar a todo lo que nosotros tenemos nuestra confianza. Para tener fe en Jesús debemos de renunciar a todo lo que nosotros estamos confiando. Por ejemplo, muchas veces tenemos fe en Jesús, pero tenemos más fe en nuestro trabajo. Perdemos el trabajo y se nos tambalea todo. ¿En qué estamos confiando? En Jesús, que es el que abre puertas, el que abre puertas, un nuevo camino en el desierto, ¿verdad? Y pronto va a salir la luz, el que está haciendo cosas nuevas, el que dice la palabra del Señor: y aquí yo tengo una puerta abierta delante de ti que nadie la va a poder cerrar. ¿En quién estamos confiando? ¿En Él o en ese patrón que hoy decidió no darte más trabajo? A veces tenemos nuestra confianza y nuestra fe en un puesto de trabajo, en un trabajo, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros renunciemos a eso. No que dejemos de trabajar, sino que renunciemos a esa confianza y comencemos a poner nuestra confianza en aquel que todo lo puede, ¿verdad? A veces tenemos mayor confianza en nuestra profesión ahí que en lo que es Dios, ¿verdad? O en nuestra sabiduría. ¿Han escuchado el dicho ahí que dice, por ejemplo, a uno que sabe para hablar, o al que le... A ver si me lo entienden. ¿Que le dicen diente postizo? ¿No saben por qué algunos le dicen diente postizo? Porque se acomoda con la lengua. Hay algunos que se creen tan hábiles hablando, ¿verdad? Se creen sabios ahí. Confían más en lo que ellos puedan decir. ¿No está ese dicho en Cuba? ¿No? Así, diente postizo, acomoda con la lengua ahí. ¿Por qué? Porque habla mucho. Se cree sabio al hablar. A veces tenemos mayor confianza en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia, en nuestras capacidades, que en las capacidades que nos puede dar Dios. Y Dios nos pide que nosotros renunciemos, ¿verdad? Renunciando a nuestro yo es como Dios comienza a transformar lo imposible en posible. ¿Y sabes qué? La fe en Jesús es una fe que premia. Dice la Biblia, miren lo que dice ahí, que Pedro agarró, veo que siempre Pedro era la voz cantante de todo, ¿no? Él hablaba por todo. Capaz que los otros ni se habían dado cuenta que habían renunciado a todo. Pero él dijo: Señor, nosotros hemos dejado nuestra posesión y te hemos seguido. Hay otros pasajes, otros evangelios que dicen: ¿qué pues vamos a tener? ¿Cuál es pues nuestra ganancia? Y le dice: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre, o hermano, o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, la fe en Jesús es una fe que premia. La Biblia nos dice en Hebreos 11:6 que Dios recompensa a los que le buscan.
tú le estás buscando a Dios, Dios te va a recompensar. El que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que Él es premiador de aquellos que le buscan, ¿verdad? Jesús le dice a sus discípulos que aquellos que habían dejado cosas, que habían dejado familia, que habían dejado todo por seguirle, iban a recibir más en este tiempo y aún después la vida eterna. O sea que la fe en Jesús es una fe que premia. Aquellos que habían renunciado a sus vidas serían premiados. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Amén. Porque la Biblia nos enseña que todas las cosas son posibles para Dios. La Biblia misma nos dice que todas las cosas son posibles para todo aquel que cree, también dice. Si crees, verás la gloria de Dios, le dijo ahí a Marta Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que se te ha hecho imposible en este tiempo? ¿Qué es lo que se te ha hecho imposible ahí? ¿Cuánto hace que todo lo que ves es imposible de lograr? De repente vienen pensamientos buenos a tu mente, ¿verdad? Pero la primera respuesta que se nos da es imposible, no lo voy a hacer. De repente soñamos con cosas lindas, con cosas grandes, ¿verdad? Ahí con cosas buenas, con una familia, con una casa, con un emprendimiento, con un trabajo estable. Soñamos que ahí con eso decíamos, qué bueno sería esto, Señor, qué bueno este sueño. Pero la respuesta que se nos viene, y de repente todo el entorno de las circunstancias que nos rodean, hace que lleguemos a la misma conclusión, ¿verdad? Que lleguemos a que es imposible que esto sea la realidad. No, esto es imposible. Y ahí sucumbimos, ¿verdad? Y en ocasiones nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué no ocurre? Porque si la Biblia me dice que Dios puede hacer todas las cosas posibles, que si Dios es bueno, que si Dios es el dueño de la plata y del oro, y si estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, ¿por qué no ocurre el milagro? ¿Por qué no ocurre? Y como vimos, no pasa por lo que estemos haciendo o no pasa por las capacidades que podamos tener o las capacidades que hayamos adquirido en el correr de la vida. Dios es el Dios del imposible, y si nosotros le pedimos algo a Él es porque nosotros no podemos hacer nada, entonces nosotros no tenemos que hacer nada, sino que creerle al Señor. Por lo tanto, no es por lo que nosotros hagamos o no, sino es por lo que fe que tengamos en Él. Para que Dios haga lo imposible posible, entonces nosotros no tenemos que realizar nada. Esto es por fe, por creerle al Señor. Es por poner nuestra confianza en aquel que todo lo puede, ¿verdad? El joven rico que pensó que podía hacer algo, ¿verdad? Y no tenía que hacer nada. Es por gracia, es por fe. Él quería servir al Señor, quería alcanzar la vida eterna comprándola, y no era así. Y no tenía nada que hacer. Se quedó muy triste. Fíjense que él quería entrar en el reino de Dios, pero cuando Jesucristo le dice, vende todo lo que tiene, sígueme, no confió en ese Dios que él quería, en el cual él quería entrar. Él quería entrar en el reino de los cielos, pero no quería confiar en ese Dios, quería seguir confiando en las riquezas. Nosotros no tenemos que hacer nada, porque si hacemos algo, le estaríamos quitando la gloria a Dios. Y la gloria es de Él, ¿verdad? Porque sería así, Dios lo hizo porque yo hice tal cosa. Dios hizo esto porque yo estuve ayunando 40 días y 40 noches. Dios hizo esto porque yo estuve haciendo, no caminatas de oración, rodilladas de oración. Ahí me daba la vuelta manzana de rodillas orando al Señor. Y no es así. En todo caso, de lo que Dios nos pide que hagamos es que renunciemos. Renunciemos a nuestro yo. La Biblia nos dice en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hacer morir lo terrenal. Nos pide renunciar a las cosas que nosotros estamos confiando y que no son precisamente el Señor, ¿verdad? Mientras nuestra confianza no esté plena en Dios, lo imposible seguirá siendo imposible. Por eso en esta hora analicemos a la luz de la palabra y pensemos qué cosas hay dentro de nuestro corazón que están impidiendo que lo imposible se haga posible. Qué cosas están ocupando el lugar de la fe, el lugar del Señor, llámese trabajo, familia, profesión, confianza en nosotros mismos. Y ¿sabes qué? Hoy, como es Javier, hablaba del miedo, ¿no? Y nosotros hasta podríamos decir que Dios nos pide que renunciemos a esos miedos. Porque muchas veces el miedo es el mayor impedimento para que Dios haga posible lo imposible. En varios pasajes de la Escritura, de los Evangelios, de los milagros, ahí Jesús le dice a la persona, no temas, no tengas miedo, cree solamente. Y hoy te lo vuelve a decir, no tengas miedo, renuncia a tener miedo. Porque el miedo, aunque suene ilógico, muchas veces en nuestro sistema de defensa, ¿verdad? En nuestro sistema ahí de parate, de seguridad, de nuestra confianza. Porque si tenemos miedo a realizar algo, no lo vamos a hacer. Nos estancamos y ahí nos quedamos, ¿verdad? Y muchas veces Dios nos quiere bendecir, pero como tenemos miedo, no hacemos lo que Dios nos pide.
que es confiar en Él, que es creerle a Él. Hoy hablaba, por ejemplo, ahí la pastora de la enseñanza en cuanto al diezmo y en cuanto a la ofrenda, ¿verdad? Y muchas veces Dios nos pide que le obedezcamos, que demos los diezmos al Señor. Pero ¿qué pasa? Viene el miedo y nos dice, si vos diezmas, no te va a dar para llegar a fin de mes. Y ahí está. Entonces Dios no puede abrir las ventanas de los cielos porque el miedo a vos te está impidiendo que confíes en el Señor. Por eso es tiempo de dejar, de renunciar a ese miedo. Renunciamos hoy a todo lo que pueda estar estorbando que Dios haga un milagro a nosotros. Hoy venimos, ¿verdad?, a su presencia con un corazón abierto a recibir la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso, si tenías un imposible hoy, deja que Dios lo haga posible. ¿Cuál es el imposible que estás acarreando, verdad? Sea lo que sea. Imposible es para mí, yo que sé, conseguir trabajo en este tiempo. Bueno, ponerlo en las manos del Señor. Renunciar a toda esa creencia. ¿Y sabe cuál puede ser esa creencia? La edad. Recuerdo que hace años, bueno, no tanto, 20 años. ¿Cuántos años nos casamos? 22. Ponele 20 años ahí que fue una etapa que a veces yo andaba buscando trabajo y cambiando trabajo porque no me gustaba el trabajo, no me gustaba el techo que había ahí ya que buscaba otro, ¿no? Y entonces miraba el Gallito Luis, que para los que no saben, el Gallito Luis era donde estaban todos los pedidos de trabajo, ahí miraba y notaba que decían hasta 35 años como que había trabajo y después había una etapa, una cierta franja de la edad de 35 a 50 que nadie pide nada de esa gente. Después de 50 para algo, sí, digo, ¡buah! Yo pensaba, me llevo que sin trabajo en esta edad no consigo, porque ¿con qué voy? Ahí. No, renunciemos a eso también. Confiemos en el Señor, Él es el que abre las puertas, ¿verdad? Él es el que abre las puertas. Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. ¿Cuál es ese imposible? Si es el trabajo, entonces renuncia a esa creencia de porque mi edad, porque yo no sé hacer esto, yo no sé esto, lo otro. No importa, eres un hijo de Dios y eso vale. Dios es el que abre las puertas, ¿verdad? Dios es el que te hace caer en gracia. Y eso yo lo vivo diciendo, no es para jactarme ni para nada, porque por desobediente a mi padre no pude estudiar. No pude estudiar, no quise estudiar. Ahí. Vamos a decir así directamente, no quise estudiar, ¿no? Y no tengo un título, no tengo nada. Pero por gracia de Dios, ¿verdad? Caemos bien delante de los ingenieros, delante de los empresarios y nos van abriendo las puertas, Él nos da la capacidad. Yo sé que es Dios que nos da la capacidad para hacer las cosas bien y Él va abriendo. O sea, uno tiene que confiar en Él, renunciar a esa creencia que a veces se nos meten, ¿verdad? ¿Cuál es ese imposible entonces que estás luchando ahí? Una enfermedad, entregásela al Señor. Hoy Javier decía, no confío en los remedios. Si los médicos te lo recetan, tómalo, ¿no? Pero confía más en el Señor, que ese es el médico de los médicos, ¿verdad? Él te puede dar. No confiemos en que me voy a sanar porque voy a tomar este medicamento, porque voy a tomar estas gotitas. No. Te va a sanar porque Dios así lo ha decidido sanarte, ¿verdad? Porque Él es el que sana, Él es nuestro sanador, así. A ese tipo sí renunciar, seguir tomando, siguiendo la orden de los médicos, pero decir, Señor, vos me vas a sanar tú, no esta receta, no el medicamento, me vas a sanar tú. Porque no vamos a obligar a nadie. Yo sé que hay muchos casos ahí de pastores, de gente que le ha dicho no tomen medicamentos, no tomen, confía en el Señor, tener fe, y después las personas se terminan muriendo. Y las heridas son todas diferentes. También. Pero el que sana es el Señor. Así que dejemos que el Señor se encargue en esta noche de tu imposible. ¿Cuál es tu imposible? Estoy peleando con mi familia porque mi familia no quiere hacer nada con el Señor, no quiere esto. No dejáselo al Señor. El que convence del pecado, ¿quién es? Dios, es el Espíritu Santo, no sos tú, no soy yo, ¿verdad? Lo que uno tiene que hacer es mantener su testimonio firme, de que ellos nos vean que nosotros hemos cambiado. Pero eso, lo otro, se lo encargará el Señor, ¿verdad? Así que pongámonos de pie en esta hora y vamos a orar. Vamos a orar. Lo imposible de Dios se hace posible cuando tenemos una fe puesta en Jesucristo. Porque es el poder de Jesucristo quien obra ahí en nuestro imposible, haciendo posible todas las cosas. Amén. Hay una canción que dice, Dios del imposible te adoramos. Adórale a ese Señor en esta hora por un momento. Adora a ese Dios del imposible. Porque fíjate si será Dios de lo imposible, que muchos habían pensado que sería imposible que tú y yo estuviéramos en la iglesia.
Y sin embargo hoy tú y yo estamos aquí alabando y adorando a ese Dios. Hace 2 años sería imposible poder comprar el terreno y edificar la iglesia aquí. Sonaba lindo, era lindo soñar con eso, pero hoy Dios lo ha hecho posible. Y fue Dios, ¿verdad? Y ahora Dios nos invita a soñar con otras cosas, ahí con el grupo de alabanza, con el grupo de jóvenes, con todo lo que se viene por delante, nos invita a soñar y sabemos que todos esos sueños se van a cumplir porque si Dios ya cumplió va a cumplir los otros. Amén. Así que sigamos ahí adorándole y creyéndole al Señor y entrégale, renuncia a todo ahí donde está tu confianza. Si tu confianza es tu casa, es tu hogar, tu trabajo, renuncia y dice, Señor, yo lo entrego todo, Señor, pero yo quiero seguirte a ti, Señor. Yo quiero que muevas tu mano, Señor, a favor mío, Señor, en este imposible, Señor, porque hace tiempo, Señor, que me tiene ahí, no puedo descansar, no puedo dormir pensando, Señor, en cómo voy a hacer para encontrar un trabajo, para que se me abran las puertas, Señor, Padre, pero hoy confío y creo que tú me vas a abrir una puerta, Señor. Por eso, Señor, yo renuncio a toda mi creencia y pongo mi fe puesta en ti, Señor. Decía el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de los cielos, viene de Jehová que hizo los cielos y que hizo la tierra. En Él tenemos que poner nuestra confianza. Alza tus ojos a Él en esta hora. Comienza en esta hora a orar a Él, a poderle y pedirle a Él, creerle a Él solamente. Van a venir luchas, van a venir dificultades, van a venir en esta misma hora pensamientos que te van a decir Dios no te está escuchando. Repréndelos en el nombre de Jesús. Porque el Señor Jesucristo está aquí, está paseándose. Él conoce de tu necesidad. Él sabe de qué cosas tú tienes necesidad. Él sabe de que hace tiempo tú le estás pidiendo ahí. Créele a Él. Aleluya. Adoremos por un instante al Señor. Aleluya. La muerte no tiene poder.